Marido se ríe de su esposa mostrando el anillo de su amante en la audiencia de divorcio, pero no imaginó quién la esperaba afuera en una limusina. El sonido del papel siendo firmado resonó en la sala del tribunal como una sentencia definitiva. Rebeca Montenegro mantuvo la compostura mientras su esposo, Tomás Aguirre, se reía con desprecio, agitando el anillo de diamantes que había comprado para otra mujer. Los presentes observaban la escena con una mezcla de incomodidad y curiosidad morbosa, sin imaginar que aquella mujer elegante de 42 años guardaba un secreto que cambiaría todo en cuestión de minutos. Pero esta historia no comenzó en aquel tribunal. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. Todo empezó 19 años atrás, cuando Rebeca conoció a Tomás Aguirre en una cena de gala, organizada por el bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. Ella tenía 23 años y acababa de graduarse en Historia del Arte, con sueños de trabajar en museos y galerías. Tomás, 5 años mayor, ya se había establecido como un abogado prometedor con una ambición desmedida y una confianza que rayaba en la arrogancia. Aquella noche, Rebeca llevaba un vestido azul marino que resaltaba sus ojos verdes y su cabello castaño ondulado. Tomás se acercó a ella con la seguridad de quien está acostumbrado a obtener lo que desea, y le habló sobre arte con un conocimiento superficial, pero con tanta convicción que ella se sintió impresionada. Él le prometió un futuro lleno de estabilidad y éxito, algo que contrastaba con la incertidumbre de su carrera artística. El cortejo fue intenso y calculado. Tomás la llevaba a restaurantes caros, le compraba regalos extravagantes y la presentaba en eventos sociales como si fuera un trofeo. Rebeca, procedente de una familia de clase media que valoraba la seguridad por encima de la pasión, se dejó convencer por las promesas de una vida cómoda. Sus padres, especialmente su madre, veían en Tomás al yerno perfecto, exitoso, ambicioso y capaz de proveer una vida sin preocupaciones económicas. Se casaron después de un año de noviazgo, en una ceremonia grandiosa que fue más una exhibición del estatus social de Tomás que una celebración del amor. Rebeca llevaba un vestido de encaje francés que costó más que el salario anual de muchas personas, pero mientras caminaba hacia el altar, una parte de ella se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, ahogó esas dudas en las sonrisas de aprobación de los invitados y en las palabras de felicitación que recibía. Los primeros años de matrimonio fueron una mezcla de comodidad material y vacío emocional. Tomás se dedicaba obsesivamente a su carrera, trabajando hasta altas horas y obsesionándose con cada caso que pudiera elevar su reputación. Rebeca, por su parte, abandonó gradualmente sus aspiraciones artísticas para convertirse en la esposa perfecta que él esperaba. Organizaba cenas para sus socios, decoraba la casa con un gusto impecable y se mantenía siempre impecable para acompañarlo en eventos sociales. La personalidad controladora de Tomás se manifestaba de maneras sutiles pero constantes. Él decidía qué ropa debía usar ella para cada ocasión, qué amigos podían frecuentar su casa e incluso qué libros debía leer. Cuando Rebeca sugería retomar sus estudios o buscar trabajo en una galería, él la disuadía con argumentos aparentemente lógicos sobre cómo eso podría afectar su imagen profesional o cómo ella ya tenía suficiente trabajo siendo su esposa. Con el paso de los años, Rebeca comenzó a sentirse como una extraña en su propia vida. Se levantaba cada mañana en una casa hermosa, con una cuenta bancaria que nunca se agotaba, pero con un vacío en el pecho que crecía día a día. Tomás la trataba como un accesorio elegante,
la mostraba cuando la necesitaba, pero la ignoraba cuando no le convenía. Las conversaciones entre ellos se limitaban a temas superficiales sobre la casa, los eventos sociales o los logros profesionales de él. La intimidad emocional había desaparecido por completo. Tomás llegaba a casa hablando únicamente de sus casos, de sus triunfos en el tribunal y de los elogios que recibía de sus colegas. Nunca preguntaba sobre los sentimientos de Rebeca, sus sueños o sus preocupaciones. Cuando ella intentaba iniciar conversaciones más profundas, él la interrumpía con algún comentario sobre el trabajo o simplemente cambiaba de tema. El primer indicio real de infidelidad llegó cuando Rebeca tenía 37 años. Tomás comenzó a llegar aún más tarde a casa, siempre con excusas elaboradas sobre casos urgentes o cenas de trabajo. Sus hábitos cambiaron de manera sutil pero perceptible. Comenzó a preocuparse más por su apariencia, compraba ropa nueva constantemente y empezó a usar un perfume diferente al que había usado durante años. Rebeca notó también que él protegía su teléfono con una intensidad nueva. Nunca lo dejaba desatendido y siempre lo llevaba consigo, incluso al baño. Cuando ella hacía comentarios al respecto, él se ponía defensivo y la acusaba de ser paranoica y celosa. La gaslighting se convirtió en una técnica constante. Él la hacía dudar de sus propias percepciones y la convenía de que sus sospechas eran producto de su imaginación. Durante meses, Rebeca luchó contra sus instintos. Se decía a sí misma que estaba exagerando, que Tomás simplemente pasaba por una etapa de mucho estrés laboral. Pero las señales se volvieron imposibles de ignorar. Él cancelaba planes con ella constantemente, alegando compromisos de trabajo que después descubría que no existían. Recibía llamadas misteriosas que terminaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación. El momento de la verdad llegó una tarde de martes, cuando Rebeca decidió sorprender a Tomás, llevándole el almuerzo a su oficina. Su secretaria, una mujer mayor que siempre había sido amable con ella, la miró con una expresión incómoda cuando preguntó por él. Le dijo que Tomás había salido a una reunión importante y que no regresaría hasta muy tarde. Rebeca decidió esperarlo en el estacionamiento, pero después de 3 horas, él no apareció. Esa noche, cuando Tomás llegó a casa, Rebeca le preguntó sobre la reunión. Él le contó una historia elaborada sobre un cliente difícil y una negociación complicada, pero había detalles que no cuadraban. Rebeca comenzó a hacer preguntas más específicas y notó cómo él se ponía nervioso, cómo sus respuestas se volvían más vagas y contradictorias. Fue entonces cuando Rebeca tomó la decisión que cambiaría todo. Comenzó a investigar. No era una mujer vengativa ni obsesiva, pero necesitaba conocer la verdad para poder decidir qué hacer con su vida. Empezó a prestar atención a los detalles que antes había ignorado, a hacer preguntas indirectas y a observar los patrones de comportamiento de su esposo. El descubrimiento final llegó de la manera más inesperada. Rebeca estaba organizando la ropa de Tomás para llevarla a la tintorería cuando encontró un recibo en el bolsillo de su saco. Era de una joyería exclusiva de la ciudad, por la compra de un anillo de compromiso de $15,000. El recibo tenía fecha de la semana anterior y el nombre grabado en el anillo no era el suyo, era Mireya. El mundo de Rebeca se desplomó en ese momento. Sostuvo el recibo con manos temblorosas mientras procesaba la información. No era solo una aventura pasajera como había temido. Tomás estaba planeando un futuro con otra mujer, había invertido una cantidad considerable de dinero en un anillo de compromiso para ella. La traición no era solo emocional, sino también financiera y simbólica. Esa noche, Rebeca no pudo dormir.
se quedó despierta mirando el techo, repasando cada momento de los últimos años, cada señal que había ignorado, cada excusa que había aceptado. Se sintió tonta por haber sido tan ingenua, pero también experimentó una extraña sensación de liberación. Finalmente, tenía la confirmación que necesitaba para tomar una decisión. La investigación sobre Mireya no fue difícil. Una búsqueda rápida en redes sociales le reveló que se trataba de una influenciadora digital de 22 años, con miles de seguidores y una vida aparentemente perfecta documentada en fotografías cuidadosamente editadas. Era el tipo de mujer que Tomás siempre había admirado en secreto. Joven, ambiciosa, con una belleza artificial pero impactante. Rebeca estudió las publicaciones de Mireya con una mezcla de curiosidad y dolor. Podía ver en las fotos lugares que reconocía, restaurantes donde Tomás supuestamente había tenido cenas de trabajo, hoteles donde él había dicho que se hospedaba durante viajes profesionales. La evidencia era abrumadora y demoledora. El proceso de tomar la decisión de divorciarse fue largo y doloroso. Rebeca pasó semanas considerando sus opciones, pesando las consecuencias de cada posible acción. Por un lado estaba la comodidad de la vida que conocía, la seguridad financiera y la estabilidad social. Por otro lado estaba la posibilidad de recuperar su dignidad y buscar una vida auténtica, aunque eso significara empezar de cero a los 42 años. Finalmente, fue el desprecio con que Tomás la trataba lo que la convenció definitivamente. Una noche, después de llegar tarde con el aroma del perfume de otra mujer impregnado en su ropa, él tuvo el descaro de criticarla por su apariencia. Le dijo que se había dejado estar, que ya no se esforzaba por verse atractiva para él. La ironía de la situación fue tan cruel que Rebeca no pudo contener una risa amarga. Al día siguiente, Rebeca contactó a un abogado especializado en divorcios. No quería venganza, solo quería salir de esa situación con dignidad y con los recursos necesarios para rehacer su vida. El abogado le explicó que, dado el tiempo que habían estado casados y las circunstancias de la infidelidad, tenía derecho a una compensación considerable. Tomás recibió los papeles del divorcio una semana después. Su reacción fue exactamente la que Rebeca había esperado. Primero negación, después ira y finalmente una arrogancia defensiva. Él no intentó negar la infidelidad, pero tampoco mostró arrepentimiento. En cambio, le dijo que debería estar agradecida por los años de comodidad que le había dado, como si eso justificara la traición. Los días previos a la audiencia fueron particularmente difíciles. Tomás se volvió más cruel y despectivo, haciendo comentarios hirientes sobre la edad de Rebeca y su supuesta falta de atractivo. Le decía que ningún hombre querría estar con una mujer de su edad, que había perdido sus mejores años y que debería conformarse con lo que tenía. Era una campaña psicológica diseñada para quebrar su determinación. Pero Rebeca había tomado una decisión y no había vuelta atrás. Mientras se preparaba para la audiencia, se recordaba a sí misma que merecía algo mejor que una vida de humillaciones y desprecio. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero estaba segura de que cualquier cosa sería mejor que continuar en esa farsa de matrimonio. La noche antes de la audiencia, Rebeca se miró al espejo y vio a una mujer que había envejecido prematuramente debido al estrés y la infelicidad. Pero también vio algo que no había visto en años: determinación. Había llegado el momento de recuperar su vida, sin importar las consecuencias. El Tribunal Familiar número 3 del Distrito Judicial Central se llenó de una tensión casi tangible aquella mañana de miércoles. Las paredes de madera oscura parecían absorber cada murmullo, cada respiración contenida de los presentes que esperaban el desarrollo de una audiencia que, sin saberlo,
se convertiría en el escenario de una de las humillaciones más crueles que esos muros habían presenciado. Rebeca Montenegro llegó puntualmente a las 9 de la mañana, vestida con un traje sastre gris perla que había elegido cuidadosamente para proyectar dignidad y seriedad. Su abogado, el licenciado Hernández, un hombre de 60 años con décadas de experiencia en casos de divorcio, la había preparado para lo que podría enfrentar, pero nada podía haberla preparado realmente para la exhibición de crueldad que estaba por presenciar. La sala se fue llenando gradualmente. Estaban presentes el secretario del juzgado, dos pasantes de derecho que observaban el proceso como parte de su formación práctica y algunos curiosos que asistían a audiencias públicas como entretenimiento matutino. La jueza Patricia Morales, una mujer de 55 años conocida por su imparcialidad y su tolerancia cero hacia las conductas inadecuadas en su tribunal, revisaba los expedientes mientras esperaba que las partes estuvieran completas. Tomás Aguirre hizo su entrada 20 minutos después, acompañado por su equipo legal, encabezado por el prestigioso abogado Rodrigo Vázquez, conocido en los círculos jurídicos por su agresividad y su capacidad para destruir emocionalmente a la parte contraria. Pero lo que realmente llamó la atención de todos los presentes no fue su llegada tardía ni su séquito de abogados, sino la sonrisa prepotente que llevaba en el rostro y, más notablemente, el anillo de diamantes que lucía ostentativamente en su mano derecha. El anillo captó inmediatamente la luz de los fluorescentes del tribunal. Era una pieza llamativa, con un diamante central de al menos 3 quilates rodeado de piedras más pequeñas, montado en oro blanco. Tomás lo exhibía deliberadamente, moviéndose de manera que la luz se reflejara en las facetas del diamante, creando pequeños destellos que parecían estar diseñados para herir los ojos de quien los observara. Rebeca reconoció inmediatamente la joya. Era el anillo que había visto en el recibo encontrado en el bolsillo de su esposo, el anillo destinado a Mireya, la influenciadora de 22 años por quien Tomás había decidido destruir 19 años de matrimonio. Ver ese símbolo de traición exhibido tan descaradamente fue como recibir una bofetada en público. Pero Rebeca mantuvo su compostura, apretando discretamente los puños sobre su regazo. La audiencia comenzó con los procedimientos formales habituales. La jueza Morales leyó el caso, verificó la identidad de las partes y explicó el proceso que se seguiría. Durante estos primeros minutos, Tomás se comportó con la corrección que su profesión exigía. Pero Rebeca podía ver en sus ojos esa chispa de malicia que conocía muy bien, la misma que aparecía cuando él estaba a punto de humillar a un testigo en el tribunal o cuando disfrutaba del sufrimiento ajeno. El abogado de Rebeca presentó primero los argumentos para la disolución del matrimonio, citando las causales de infidelidad y abandono emocional. Habló con profesionalismo sobre la evidencia recopilada, los testimonios de amigos y familiares y los documentos que probaban la relación extramarital de Tomás. Durante toda la presentación, Rebeca mantuvo la mirada fija en sus manos, tratando de mantener la dignidad mientras exponían públicamente los detalles más dolorosos de su vida privada. Fue cuando llegó el turno de la defensa que Tomás mostró su verdadera naturaleza. Su abogado apenas había comenzado a hablar cuando Tomás le hizo una seña para que se detuviera. Se puso de pie lentamente, con la arrogancia de quien cree tener todos los ases en la manga, y pidió permiso para dirigirse directamente a la corte. La jueza Morales frunció el ceño, pero concedió la petición. Lo que siguió fue una exhibición de crueldad calculada que dejó a todos los presentes en un estado de shock silencioso.
Tomás comenzó su discurso con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y con un tono de voz que mezclaba condescendencia con diversión cruel. Habló sobre su matrimonio como si hubiera sido un acto de caridad de su parte, como si le hubiera hecho un favor a Rebeca al casarse con ella. «Señora jueza», comenzó, haciendo girar deliberadamente el anillo en su dedo para asegurarse de que todos pudieran verlo. «Creo que es importante que la corte entienda la realidad de esta situación. Mi esposa parece creer que merece algo que simplemente ya no puede ofrecer. Miren a esta mujer», dijo, señalando a Rebeca con un gesto despectivo. «¿Realmente creen que alguien más va a querer cargar con esto?» Los presentes en la sala intercambiaron miradas incómodas. El secretario del juzgado detuvo momentáneamente su escritura. Los pasantes se removieron inquietos en sus asientos y hasta el abogado de Tomás pareció sorprendido por la crudeza de las palabras de su cliente. La jueza Morales levantó la mano para intervenir, pero Tomás continuó antes de que ella pudiera detenerlo. «Señora jueza, tengo 47 años y estoy en la mejor etapa de mi vida profesional y personal. Puedo permitirme estar con quien yo quiera, con mujeres jóvenes, hermosas, que aún tienen algo que ofrecer. Miren este anillo», dijo, levantando la mano de manera teatral. «Lo compré para una mujer que vale la pena, una mujer que puede darme lo que necesito. No para alguien que ya pasó su mejor momento». La risa que siguió fue lo más cruel de todo. No fue una risa espontánea, sino una risa calculada, diseñada para herir y humillar. Tomás se rió como si la situación fuera genuinamente divertida, como si la presencia de Rebeca en el tribunal fuera una broma de mal gusto. Algunos de los presentes desviaron la mirada, incapaces de presenciar tal exhibición de crueldad. «Esta mujer», continuó Tomás, señalando nuevamente a Rebeca, «cree que porque estuvo casada conmigo durante 19 años, eso le da derecho a algo. Pero la realidad es que yo la mantuve todos estos años. Yo pagué por su ropa, su comida, su casa. Ella nunca trabajó, nunca contribuyó realmente a nada, y ahora, a los 42 años, pretende que alguien más va a querer hacerse cargo de ella». Rebeca sintió como si cada palabra fuera una puñalada. No era solo el contenido de las palabras lo que la lastimaba, sino la forma en que Tomás las decía, con un placer evidente en su capacidad de causar dolor. Era como si todos los años de resentimiento acumulado hubieran encontrado finalmente una salida, y él estuviera disfrutando cada segundo de su venganza. «¿Saben cuál es la diferencia entre mi esposa y la mujer para quien compré este anillo?», preguntó Tomás, haciendo una pausa dramática mientras admiraba el diamante. «22 años de diferencia, 22 años de juventud, de belleza, de posibilidades. Mi nueva pareja tiene toda la vida por delante, mientras que esta mujer», dijo, mirando a Rebeca con desprecio, «ya vivió sus mejores años y los desperdició». La jueza Morales finalmente intervino, su voz cargada de indignación contenida. «Señor Aguirre, le advierto que mantenga un tono respetuoso en mi tribunal. Sus comentarios son inapropiados e innecesarios para los procedimientos legales». Pero Tomás parecía estar disfrutando demasiado como para detenerse. «Señora jueza, solo estoy siendo honesto. Es importante que la corte entienda por qué este matrimonio terminó. No fue por mi culpa, fue porque ella ya no podía cumplir con las expectativas básicas de una esposa. Mírenla», dijo, gesticulando hacia Rebeca. «¿Realmente creen que alguien va a querer estar con eso?». Los pasantes de derecho se miraron entre sí con expresiones de horror. Nunca habían presenciado algo así en un tribunal. Uno de ellos, un joven de 25 años, susurró a su compañero: «Esto es completamente inapropiado. ¿Cómo puede hablar así de su esposa?». El secretario del juzgado,
Un hombre que había visto de todo en sus 20 años de servicio, negó con la cabeza mientras continuaba documentando las declaraciones. Era evidente que incluso él estaba impactado por la crueldad de las palabras de Tomás. Rebeca, mientras tanto, permanecía sentada con la espalda recta, las manos cuidadosamente dobladas sobre su regazo. Por fuera, mantenía una máscara de calma, pero por dentro sentía como si su alma estuviera siendo desgarrada. Cada palabra de Tomás era un recordatorio de todos los años en que él había minado lentamente su autoestima. Todos los comentarios sutiles sobre su apariencia, todas las veces que la había hecho sentir inadecuada o no lo suficientemente buena. Este anillo, continuó Tomás, elevando la voz para asegurarse de que todos pudieran escucharlo, representa el futuro, representa la posibilidad de estar con alguien que vale la pena, mientras que mantener este matrimonio sería como cargar con un peso muerto. ¿Por qué debería un hombre en mi posición conformarse con menos de lo que merece? La analogía del peso muerto resonó por toda la sala como un eco cruel. Rebeca sintió que las mejillas se le encendían, no de vergüenza, sino de una humillación tan profunda que parecía físicamente dolorosa. Era como si Tomás hubiera tomado todos sus miedos más íntimos sobre el envejecimiento, sobre su valor como mujer, sobre su atractivo, y los hubiera gritado públicamente para que todos los escucharan. Si crees que Rebeca merece justicia después de esta humillación, deja tu like para apoyarla. Uno de los curiosos que asistían regularmente a las audiencias, una señora mayor que había visto muchos casos de divorcio, murmuró audiblemente: «Esto es demasiado cruel, incluso para un divorcio». Sus palabras fueron escuchadas por varios presentes, quienes asintieron en silencio, claramente incómodos con la situación. La jueza Morales golpeó su martillo con fuerza. «Señor Aguirre, le ordeno que termine con estos comentarios inmediatamente. Este tribunal no es el lugar para humillar a su esposa. Procederemos con los aspectos legales del caso». Pero Tomás no había terminado. «Señora jueza, entiendo su preocupación, pero creo que es importante que quede claro en el expediente que este matrimonio terminó porque una de las partes ya no podía mantener los estándares básicos de una relación matrimonial. No es mi culpa que ella haya decidido dejarse estar». La crueldad de esas palabras fue como un martillazo final. Rebeca sintió que algo se rompía dentro de ella, no solo su corazón, sino su espíritu. Era como si Tomás hubiera logrado su objetivo de destruir cualquier vestigio de dignidad que le quedara. Se sintió pequeña, invisible, como si realmente fuera todo lo que él había dicho que era. Los minutos siguientes pasaron como en una nebulosa. La jueza reprendió severamente a Tomás. Su abogado trató de controlar el daño y el abogado de Rebeca intentó objetar cada comentario inapropiado. Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras habían sido dichas, la humillación había sido pública y todos los presentes habían sido testigos de la crueldad más pura. Rebeca se sentía como si estuviera experimentando todo desde fuera de su cuerpo. Podía ver la escena desarrollándose, podía escuchar las voces, pero se sentía desconectada de todo. Era como si su mente hubiera activado un mecanismo de defensa para protegerla del dolor abrumador. Cuando finalmente llegó el momento de firmar los papeles de divorcio, Rebeca se acercó a la mesa con pasos que parecían automáticos. Tomás la observaba con una sonrisa de satisfacción, como si hubiera ganado no solo el divorcio, sino una victoria personal sobre ella. Él también se acercó para firmar, haciendo sonar deliberadamente el anillo contra la mesa de madera. «Espero que entiendas que esto es lo mejor para ambos», le dijo Tomás en voz baja, solo para ella.
Tú ya no tienes nada que ofrecer y yo merezco algo mejor. Al menos ahora podrás dejar de fingir que eres algo que no eres. Rebeca levantó la mirada hacia él por primera vez durante toda la audiencia. Sus ojos se encontraron por un momento, y Tomás esperaba ver lágrimas, súplicas o al menos algún signo de la devastación que había causado. Pero lo que vio fue algo diferente. Había dolor en los ojos de Rebeca, sí, pero también había algo más, algo que no pudo identificar completamente. Era como si ella supiera algo que él no sabía. Sin decir una palabra, Rebeca firmó los papeles con mano firme. No hubo temblor, no hubo vacilación. Simplemente puso su firma en cada página que requería su autorización, sellando así el final de 19 años de matrimonio. Cuando terminó, le devolvió la pluma al secretario y se dirigió hacia la puerta sin mirar atrás. Tomás la observó irse con una mezcla de satisfacción y confusión. Había logrado humillarla públicamente, había destruido su dignidad frente a testigos y había dejado claro que ella no significaba nada para él. Pero había algo en la forma en que ella se había comportado, especialmente al final, que lo inquietaba. Era como si ella hubiera estado interpretando un papel, como si toda la situación hubiera sido parte de un guión que él no conocía. Los presentes en la sala comenzaron a dispersarse lentamente, sus conversaciones llenas de comentarios sobre lo que habían presenciado. Los pasantes de derecho hablaban entre sí sobre la conducta poco ética de Tomás. El secretario organizaba los documentos con movimientos más bruscos de lo habitual y la jueza Morales se retiró a su oficina con una expresión de disgusto evidente. Tomás permaneció en la sala durante algunos minutos más, saboreando su victoria. Había logrado exactamente lo que quería. Había destruido a Rebeca públicamente y había dejado claro que él era el que tenía el control. Se admiró el anillo una vez más, pensando en Mireia y en la vida que construirían juntos. Una vida sin el peso de una mujer que ya había pasado su mejor momento. Lo que Tomás no sabía era que, mientras él se regodeaba en su crueldad, Rebeca caminaba hacia la salida del tribunal con pasos seguros y una